A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. I am the Lord, there Yo is soy no el other. Señor y no hay otro. I form the light, Artífice de la luz, creador de las tinieblas, I make well-being, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. let justice descend on Cielos destilen el rocío, nubes derramen la victoria. Ábrase la tierra y brote la salvación, ear open, y and con ella germine la justicia. justice also is Yo, el the Señor, Lord. lo he creado. For thus says the Así dice el Señor, Lord, creator of the heaven, creador del cielo. Él es Dios. designer and Él modeló la tierra, who established it, la fabricó created y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. I am the Lord, and Yo soy el Señor y no hay otro. who announced this from No hay otro Dios fuera de mí. of old, Yo soy un Dios justo y salvador, besides whom y no hay ninguno más. there is no just and saving Vuélvanse hacia mí para salvarse, to me and be saved. con fines de la tierra, For I am pues yo soy Dios y no hay otro. by myself I swear, Yo juro por mi nombre, during my justice, de mi boca sale una sentencia, every knee shall bend, una palabra irrevocable. every tongue shall swear. Ante mí se doblará toda rodilla, Only in the Lord por mí jurará toda lengua. Dirán, him in shame shall solo el Señor tiene la justicia anger against him. y el poder. In the Lord shall be the A él vindication and the glory. vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Let the clouds rain down. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. I will hear what God Voy a escuchar lo que dice el Señor. for he proclaims Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. is the salvation La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. kindness and truth shall La meet. misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. The Lord himself will El give Señor nos dará la lluvia our land shall y yield nuestra increase. tierra dará su fruto. Justice shall walk La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. Raise your voice and Alza fuerte la voz, heraldo. behold, Miren, Lord God, el Señor Dios llega con poder. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. At that time, En aquel tiempo, summoned two of his Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? men came to the Lord. Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir
o tenemos que esperar a otro? At that time, Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. and Jesus said to them, Después contestó a los enviados: "Go and tell John, vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. blind regain Los their ciegos ven, sight, the lame walk, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. is the one." Y dichoso el que no se escandalice de mí. Verbum Domini. Nos tibi Christe. There are those who suffer from Hay personas que sufren de dudas a causa de una falta de fe y cuestionan el hecho de si Jesús es el que dice ser, el Hijo de Dios, expected Messiah, el que the se había Savior esperado of the como world. Mesías durante mucho tiempo, el Salvador John del the mundo. Baptist sends his Juan Bautista disciples in envía a today's sus gospel discípulos to question en el Evangelio del día de hoy Jesus para about his preguntarle claim a to be Jesús God's acerca de su anointed Messiah. reclamo de ser el Did John Mesías have ungido de doubts Dios. Es que about Jesus Juan tenía and his dudas acerca de claim to Jesús y de divinity as su well. reclamo también Not very decididamente. likely, Bueno, since John no es muy revealed probable, ya que Jesus' mission Jesús at the River reveló, Jordan when mejor he dicho, Juan exclaimed, reveló en el río Jordán la misión de "The Lamb Jesús of cuando dijo: God, who takes contemplen al Cordero away de the Dios que sins quita of the los world." pecados del mundo. John's Gospel, chapter 1, verse Según el Evangelio, según San Juan, versículo John 29. saw from a distance what Jesus Juan vio desde una distancia lo que through Jesús his lograría death por on the medio de su cross. muerte sobre la cruz. Our redemption, Nuestra the bondage of redención sin de la and esclavitud death, del pecado y de la our muerte adoption y nuestra as sons adopción and como daughters hijos of God, e hijas de citizens Dios, of the kingdom ciudadanos of heaven. del reino de los cielos. John very likely sent Juan his muy disciples probablemente to envió a sus Jesus discípulos because a he wanted Jesús them porque to hear él quería and que see ellos firsthand escucharan y for vieran themselves primeramente the por sí sign mismos and proof that the directamente Messiah has los signos de que indeed el come Mesías de verdad to había dispel llegado all their y para doubts. eliminar todo John's tipo de duda. mission to La announce misión de the Juan de Savior anunciar al is Salvador nearing its está completion. llegando a su So when terminación. we look at Saint Cuando John nos the fijamos Baptist, en San it Juan helps us to Bautista, understand nos what ayuda our a own comprender lives lo que are all nuestra propia about. vida es, de qué se John trata. recognized who he Juan was, reconoció quién era, but more importantly, he pero algo más recognized importante aún, who he reconoció was not. quién no era He él. was not the Él Messiah. no era el He Mesías. was not the one Él who no was era appointed. aquel que había sido rather, designado, he sino was más the bien one él who was era called aquel to be the que había sido prophet llamado a of ser el the profeta del He Mesías. lived a life that Vivió was una vida very él different from the que era norm. muy distinta de la And if norma, anyone y is si truly going alguien to live the verdaderamente faith, va a vivir it is su going fe, to be in the va a same ser way. en el mismo modo. You and I may not be out Ustedes y in yo the quizás desert no in estemos en el camel desierto, skins or eating grasshoppers. cubiertos de But pieles if we de are camello truly y going comiendo to live grillos, our pero si vamos a Catholic faith vivir in our nuestra fe society, católica our lives verdaderamente are en going nuestra to be sociedad, very nuestra different vida va a ser from the muy average distinta person. de la vida de la persona promedio. The way we raise our children, La forma en que criamos a way nuestros we hijos, instill en moral que values, the way that we impartimos defend life valores from the morales, womb to the defendemos la elderly. vida desde el vientre We're hasta probably going la to be terminación de la rejected. vida. Vamos a ser rechazados, probablemente se nos va a pensar como personas Yet at the extrañas. same Sin embargo, al if mismo we are tiempo, truly si living nosotros the verdaderamente life of estamos faith, viviendo la vida de la there's fe, only one thing solo that is hay una important, cosa que es and that is importante doing y es God's el will hacer at la all voluntad del Señor costs. en todo momento y a todo seeking the will costo. of God. Es buscar la It's voluntad about de Dios carrying out the acerca will de of God llevar a and knowing cabo that we are doing la voluntad de God's will. Dios y hacer la Even in voluntad the de midst Dios. of our Que suffering, incluso en el medio de we nuestros can still sufrimientos rejoice. todavía nosotros podemos regocijarnos. Saint John the Baptist San did Juan not seek Bautista his own no glory, trató de but buscar su rather propia gloria, the sino más glory bien of la Jesus gloria Christ. de Jesucristo. And this is precisely Y esto es what we precisamente are to be lo que doing nosotros and hemos our estar lives as haciendo well.
Y en nuestra vida también, Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas maravillosas, nos ha bendecido con talento y muchos dones, y muchos de nosotros, sin embargo, nos quedemos atrapados en esos talentos y cosas por nuestra propia gloria. Sin embargo, es únicamente por medio de nuestra vida de oración devota es que vamos a reconocer cómo es que Dios quiere que utilicemos estos dones nosotros, qué es lo que Él nos pide a nosotros en nuestra propia vida y cómo hemos de entregar a Él la mayor gloria. Pienso en una pareja devota, una familia católica devota, que acaban de tener una hija hace apenas 2 años hoy día, y antes de comenzar a hablar ella sabía exactamente dónde estaba el agua bendita, y antes de ir a la cama decía que quería esas aguas benditas, quería ser bendecida, así que su madre y su padre llevaban el agua bendita, la sacaban del escaparate, la ponían en sus dedos ella, y ella se bendecía a sí misma y sabía cómo colocar de vuelta el agua bendita y entonces a meterse a la cama. ¿Es que son personas muy conocidas en la sociedad? ¿Es que son prestigiosas? No. Están comenzando a enseñar a su hija, sin embargo, están comenzando a impartir a su hija lo que es el ser un verdadero padre y madre y cómo criar un niño. Cuando va a la iglesia, ella, que solo tiene 1 año y medio, cuando ve a los santos, ella cuando ve a Jesús, ella con gran interés señala quién es Él, porque mamá y papá le enseñaron en la casa. Incluso en esa pequeña edad que ella tiene, lo que es Dios, lo que es un santo, y ver a esa maravillosa inocencia, la expresión en la cara de ella, vale todo en este mundo. Por lo tanto, esto es lo que podemos aprender de Juan el Bautista, que en un nivel terrenal no hubiera sido más que un momento en la historia, pero muchos de su época le eliminaron, lo mataron porque querían censurar sus pensamientos y su voz. Sin embargo, sigue clamando su voz y lo hará hasta el fin de los tiempos. Contemplen al Cordero de Dios, contemplen a aquel que quita los pecados del mundo. Juan Bautista sabía que él estaba destinado a regresar a una vida oculta, una vida de silencio y de oscuridad. Él demostró esto a aquellos que vivían de acuerdo con su bautismo como discípulos de Cristo, y toda persona así está sujeta al misterio de la cruz, a veces de manera dramática, como los mártires de nuestra fe, con más frecuencia, sin embargo, con gran oscuridad de una vida de existencia cotidiana. Pienso en muchos de los grandes santos, como Santa Zita, que vivió en Lucca, que está allí cerca de Florencia. Ella se le conocía únicamente por ser una persona muy devota, muy honesta, un ama de casa a cargo de su casa, pero por su manera de ser, ella había convertido a toda su casa para ser grandes católicos con familia. Por su ejemplo y por su amor por los pobres, ella dio el pequeño alimento que tenía para los pobres cuando hubo hambruna en su pueblo, y lo hacía calladamente y con humildad para no atraer atención hacia sí misma. Pienso en Pier Giorgio, esa gran persona del norte de Italia que vino de una familia muy rica. Estaban en el negocio de los periódicos y a él se le conocía como salía de noche y buscaba a aquellos que tenían necesidades y les daba dinero, y su familia quería saber a dónde se fue, a dónde estuvo él. ¿Qué hizo? No quería, sin embargo, traer gloria a sí mismo. Él sencillamente quería vivir de acuerdo con su fe y vivirla todo lo mejor que él podía. Pienso en Dominic Savio, que solo tenía 12 años. Sin embargo, cuando murió fue proclamado santo. ¿Y qué hizo él? Pues vivió toda su vida como la fe católica, como su ejemplo y su vida de oración. Y esa gran escena en la nueva película sobre San Juan Bosco, en que el alimento no abundaba y él era una persona muy débil, muy frágil, y decía que él quería que los niños tuvieran de comer, pero cuando veía a alguien que quería más todavía que él, esa comida, le daba la manzana esa sin traer atención a los otros muchachos de la casa. Así es como él se convirtió en santa
o santo, con gran oscuridad en una vida cotidiana, lo que hacemos. Pienso en las personas a los que yo traía comunión, las personas confinadas que recibían a Dios en su propia comunión, no podían salir, pero oraban y yo les daba pequeñas misiones: oren por esta persona, oren por esta otra persona, por esta vocación, por esta otra, y ellos humildemente lo hacían. Hasta que la próxima vez que los vi, les di una actualización, les encantó el tenerla, pero sin embargo, ¿qué hacían? Ellos estaban confinados a su cama. Con gran oscuridad y humildad, Él demuestra que aquellos que viven una vida de bautismo como discípulos de Cristo van a ser llamados para hacer lo que la vocación les pida en su vida. Esas cuestiones son necesarias y hemos de hacer y disminuir para que el Señor Jesús crezca. San Juan Bautista dice a cada uno de nosotros: prepárense para desaparecer, queriendo decir, yo mismo desapareceré y permitiré que el Padre, Hijo y Espíritu Santo brillen por mediación nuestra en nuestras acciones y palabras. Por lo tanto, una de las cosas más importantes del ser discípulo de San Juan, él sabía quién era, él sabía quién no era, él sabía lo que todos nosotros estamos tratando de recordar, que no somos el Salvador, sin embargo, somos los heraldos del Salvador en el reino de los cielos por nuestra vida. Nosotros tenemos que disminuir, según San Juan, mientras que, según él testificó, la vida de Cristo aumenta para aquellos que vivimos en la parte norte del hemisferio. Incluso podemos ver esto en la naturaleza por el contraste de las celebraciones de los dos nacimientos de San Juan Bautista y de nuestro Salvador. Celebramos el nacimiento de San Juan Bautista pocos días después del solsticio de verano, cuando comienzan a acortarse los días y uno tiene que disminuir. Uno celebra el nacimiento de Cristo cuando los días comienzan a aumentarse. Unos pocos días después, cuando el Señor tiene que aumentar, la vida comienza a aumentar en mí también. Así que, hermanos, rápidamente estamos llegando a la solemnidad del nacimiento de Cristo. San Juan Bautista es la gran figura bautismal navideña al apuntar hacia el Salvador. Es más, él aclaró el camino, que es el camino de la humildad, del autosacrificio. No términos son muy populares en el mundo actual, pero si uno quiere aumentar en esta vida de Cristo, pues San Juan Bautista nos muestra a nosotros el camino para disminuirnos nosotros. Oremos en esta Navidad para que podamos ser tocados por el Espíritu de San Juan Bautista, que también es el Espíritu del Niño Cristo, el Espíritu de la humildad de Cristo y del autosacrificio por excelencia. San Ambrosio, el gran obispo de Milán, escribió ese comentario sobre el Espíritu del Niño Dios cuando dijo: se convirtió en niño él para hacerlo perfecto. Fue envuelto para evitarle a uno las cadenas de la muerte. Fue puesto en un pesebre para que uno más tarde lo pudiera tener uno en su altar. Descendió a la tierra para permitir que uno subiera al cielo. No había lugar para él en la posada para que uno tuviera mansiones en la casa de su padre. Su pobreza entonces es nuestro patrocinio y su debilidad es nuestra fuerza. Él prefirió experimentar lo que es la necesidad para hacernos abundar a nosotros en todo. Las lágrimas de su cara de niño enjugaron las manchas de nuestra alma. Oh Señor Jesucristo, nosotros te debemos a ti y a tus sufrimientos a más que a las obras de la creación. Era vano el haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Amén.